Primero, que estemos todos los de la sección. Y segundo, que estén físicamente al 100. Un poco bronceados tal vez para los que fueron a la playa. Y para los que no fueron, pues todavía el verano continúa. El verano inicia más o menos el puro verano. Lo mejor del verano inicia en marzo y va a finalizar más o menos como a mediados de mayo. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay oportunidad. ¿Estamos? Vamos a dar inicio a la clase. Estamos ubicados en el material número 4. ¿Estamos? No sé si van a encender la cámara, los que quieran encenderla y los que no, pues no es necesario. Lo único que debemos tener presente es de que en mi caso, pues siempre hago el análisis del caso concreto, ¿verdad? Los que quieran participar, participan y los que no, pues no hay necesidad. Enciendan la cámara, Fernando, Daniel, si lo desea. Mónica, Amalia, igual si lo desea. Aquí miro que está Jennifer, como siempre. Miro que está Cristal Pérez. Que está, ¿quién más? Los demás creo que es la primera vez que los voy a ver ahorita. Está Yerling. Está Vicky. Vicky siempre enciende la cámara. Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a este folleto. Este material pues ya lo venimos viendo. Es necesario que este folleto pues realmente aprendan, se lo aprendan. El 95% de las preguntas que realizo en los exámenes, lo que hago es de que tomo el folleto y ahí elaboro las preguntas. El 5% pues es de lo que pudiéramos de alguna manera complementar en esta clase. ¿Estamos? Y es necesario que ustedes denos más material. Si les doy más material, les voy a hacer más variantes, voy a tener más posibilidades de hacer más preguntas. Y en mi caso lo que quiero es, no los quiero agotar mentalmente, ya con las clases más que suficiente. Y realmente pues lo que busco es de que se aprendan esos folletos. Los folletos son pequeños, no son grandes. Ustedes pueden, lo que deben hacer es tomarse su tacita de café. Lo que pueden hacer es tomarse la bebida que más les parezca, siempre y cuando no se excedan. Pero lo que quiero es que ustedes cuando lean, cuando analicen, ya pues aquel díganle que no llegue, aquella díganle que tampoco, que su compromiso es primero con la academia. ¿Estamos? Es necesario, con ese folleto van a ver que les va a ir muy bien. Esos folletos, dependiendo de los resultados que hayan, pero obviamente ustedes deben asumir el compromiso. Yo voy a evaluar, dejarles un trabajo, ¿ya? Pero me tienen que demostrar, no quiero excusas y decirme, mire que me puse nervioso, mire que, por eso les estoy diciendo que cuando estudien el folleto lo hagan con la bebida de su preferencia. En mi caso, pues el cafecito es el que me relaja. De repente no estoy instando al vicio, ¿verdad? Pero de repente si alguien le relaja otra situación, siempre y cuando no tenga ocupada la mente en otras cosas, pues pueden hacerlo. Entonces, esa es la idea de que se aprendan ese folleto. Pero no me vayan a decir a última hora, no es que me puse nervioso, es que
es que no estudié, es que el perro se comió el folleto. Esas ya no nos las creemos. ¿Estamos? Bueno, bienvenidos. Fue un gusto, es un gusto estar con ustedes compartiendo estas últimas clases. Vamos en la recta final. Ya vienen los exámenes. Yo sé que unos se fueron a procesiones, le fueron a pedir mucho a nuestro Señor para ganar los segundos parciales, para recuperarse. ¿Ya? Fíjense que dicen que de eso de MIT, de que los están sacando, no, yo pienso que es la señal de cada quien. Henry Chu, no sé qué está diciendo ahí Henry Chu. No sé qué está comentando. Es necesario que tengan buena señal también, ¿verdad? A mí me ha sacado muchas veces y lo que hago es volver a ingresar. Es mejor ingresar por medio del correo institucional, o sea, por medio del correo que ustedes reportaron a la facultad. Yo no le impongo ninguna limitante, pero es necesario ingresar por esa vía. Bueno, entonces no sé si se ve el material. Miremos. Sí. ¿Se ve el material? Nos quedamos desde, aquí nos quedamos desde la esencia del juicio jurídico. Voy a hacer una breve retroalimentación. Cuando hablamos de los juicios jurídicos, es necesario tener claro que para efectos de estudio de este material tiene considerado los juicios jurídicos como equivalentes de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que los toma como que fueran sinónimos. Norma jurídica, juicio jurídico. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de juicios jurídicos y normas jurídicas, es necesario aclarar que también la lógica formal, la lógica pura, habla de juicios. Y lo único que busca es establecer en algunas ocasiones la verdad o falsedad. Pero hago la aclaración, para la lógica jurídica no le importa si algo es cierto o es falso, si algo es pecado o no es pecado, si algo es moral o inmoral. Aquí, en el caso de los juicios jurídicos, lo que interesa es si algo es válido o es inválido. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que dejar claro es que en las normas jurídicas lo único que se debe verificar es si la conducta que realiza la persona es una conducta conforme a la ley o si no es conforme a la ley. Quiere decir que si es conforme a la ley es una conducta válida. Si no es conforme a la ley es una conducta inválida. Eso es lo que realmente le interesa a la lógica jurídica. Y en ese caso, eso es lo que vamos a ver en relación a los juicios. ¿Qué? ¿Qué tipo de juicios? ¿De qué lógica estamos hablando? Jurídica. Lógica jurídica. Y entonces vamos a pedir, primero vamos a pedir voluntarios para que nos apoyen. No solo me van a apoyar a mí, sino que van a apoyarnos, porque aquí todos nos estamos apoyando. Roxanda Jauregui. Miremos, enfoquémonos en el material, en el proyecto.
Óyeme con esto. Esencia del juicio jurídico. Esencia del juicio jurídico. Los tratadistas de lógica jurídica formal sostienen... Pausa. Lógica jurídica formal. Adelante. Sostienen que lo que diferencia específicamente a los juicios jurídicos de los juicios ordinarios de la lógica general... ¿De qué? ¿Los juicios jurídicos? ¿De qué otros juicios? De la lógica general. Los juicios ordinarios. Los juicios jurídicos de los juicios ordinarios. Ahí estamos. De la lógica general es que los mismos poseen naturaleza normativa y, por consiguiente, no puede predicarse a los mismos su verdad o falsedad, sino únicamente su validez o invalidez. Pausa. Eso fue lo que les dije antes de que fuéramos al material. Vamos a determinar únicamente la validez, ¿o qué? O invalidez. O invalidez. No nos interesa nada más. Solo eso. Sigamos, por favor. Esto significa que los juicios ordinarios normalmente... ¿Que los juicios qué? Ordinarios. ¿Sí? Normalmente pueden calificarse como verdaderos o falsos, según que los mismos sean adecuados o no a la realidad objetiva. Así, afirmaciones tales como el hombre es mortal se adecuan Pausa. El hombre es mortal. ¿Qué tipo de juicio es ese? ¿Verdadero? Válido. 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 ¿Es un juicio jurídico o es un juicio ordinario? Ordinario verdadero. Ordinario verdadero. Es un juicio ordinario. Sigamos. El hombre es mortal se adecuan a la realidad objetiva, siendo por lo tanto verdaderas, y otro tanto puede decirse de juicios como la causa fundamental del aumento de los índices de criminalidad por hurto y robo radica en el desempleo y subempleo de una gran masa de población urbana. Pausa. ¿Qué tipo de juicio es ese? Jurídico. Jurídico verdadero. Verdadero. ¿Por qué mezclamos entre lo jurídico y lo verdadero? Válido. Válido. Válido sería. Ahí les encargo. ¿Sigo? Siga. Aunque dada su complejidad intrínseca, deben someterse a la verificación científica correspondiente. En el campo de análisis normativo, por el contrario, carecería de sentido aseverar cosas como el artículo 111 de la Constitución de la República es falso, o bien la norma que prescribe la obligación de registrar los contratos de compraventa es verdadera. Pausa. ¿Qué tipo de juicio es ese que marqué? Jurídico. 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 ¿Seguro? ¿Qué dudan? Nadie está dudando. Jurídico, jurídico. Los que no responden dudan. Jurídico. Estamos analizando. Vale, así me llega también. De eso se trata, de analizar. Bueno, sigamos. Ya que las normas solamente podemos predicar su carácter de válidas o inválidas. Ahí estamos. ¿Su carácter de qué? ¿Válidas o inválidas? O inválidas. ¿Por qué las normas? Porque son el equivalente a un juicio jurídico. Obviamente tendríamos que estar hablando de las normas jurídicas, no de otro tipo de normas. Porque si fueran normas morales, ¿qué diríamos? Esto es moral, es inmoral. Si fueran normas religiosas, ¿qué diríamos?
Sería pecado. Esto es pecado, esto no es pecado. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la validez o invalidez. Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Estamos? Bueno, digamos. Dado que las mismas poseen fundamentalmente una pretensión de validez, pero no una pretensión de verdad. Pausa. Pausa. Ya con esto que les hablé, ya con esto que les dije, no creo que todavía no sepan qué es lo que le interesa, qué tipo de juicios son los que nos interesan a nosotros, los que estudiamos el derecho. ¿Qué es lo que vamos a ver de una conducta? ¿Qué es lo que se va a determinar? ¿Qué es lo que se va a establecer? Pregunto, ¿qué es lo que se va a establecer? Un juicio jurídico válido Juicio jurídico. ¿Es un juicio jurídico válido o es o inválido. inválido? Nada más. ¿Estamos? Bueno. Ahora que nos apoye alguien más, que de eso se trata, hay que darle oportunidad a todos para que participen. De acuerdo. Gracias, Roxanda, Para servirle, Lic. muy amable. El que participe tiene que encender la cámara. Melanie, le vamos a dar la oportunidad. Gracias. Melanie Valdés. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muy bien. La validez de un juicio jurídico o lo que es lo mismo de una norma jurídica. Pausa. ¿La validez de qué dijimos? De un juicio jurídico. ¿Y qué más? De una norma jurídica. Ahí es como que estuviéramos hablando de lo que les dije que es como sinónimos, así los trata el material. Repita esa parte, Melanie. La validez de un juicio jurídico o lo que es lo mismo de una norma jurídica. O lo que es lo mismo. Una norma jurídica. Más claro no canta un gallo, diría mi abuelita. Y más clara el agua que la de un manantial, creo que no vamos a encontrar en otro lugar. Vale. Vamos. Se basa en el hecho de haber sido derogada, sea por otras leyes posteriores o porque el orden jurídico, considerado como un tanto, haya dejado de ser eficaz. Asimismo, Pausa. Creo que se saltó una ¿Qué quiere línea. decir? No se saltó ahí nada. Se saltó una línea. línea, Alec. Se saltó una línea. Ahí le encargo, Melanie. Por favor, Melanie. Por favor, Melanie. lo siento. Vale. Miren, les voy a explicar algo. Resulta que vamos a encontrar en ocasiones normas jurídicas que van a tener una contradicción. Y lo que vamos a tener que hacer es determinar cuál es la norma que vamos a aplicar y cuál es la que vamos a excluir. A veces vamos a encontrar contradicción en normas de mayor jerarquía con normas de inferior jerarquía. En ese caso no hay mucho problema, porque sencillamente vamos a aplicar, pregunto, ¿cuál? ¿Cuál, Mónica? Una de mayor jerarquía, Alec. La de mayor jerarquía. Ahí no hay problema. El problema es cuando la contradicción de los juicios, cuando la contradicción de las normas están a un mismo nivel. Ahí va a haber problema.
tenemos que hacer un análisis más profundo y no solo nos vamos a basar en el texto, porque hacer un análisis de un texto es hacer análisis restringido. En ocasiones el análisis tiene que ir más allá, debe ser un poco más amplio. ¿Qué quiere decir? Que debe analizarse también el contexto. ¿De qué tema estamos hablando? ¿Ya? Porque puede ser que en ese tema hayan dos normas que se contradigan y que en algún momento podamos decir esto es algo incongruente, como quien dice esto no casa, esto se enfrenta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es determinar cuál es la norma aplicable al caso concreto. ¿Estamos? Bueno, entonces, Melanie, le vamos a molestar para que repita de lo que leyó. Sí, licenciado, disculpe. Pausa, para que se reivindique y no se... Yo sé que no hemos cenado, ¿verdad? Pero para que se reivindique con todas las líneas. Muy bien, lo siento. Bueno. Aquí vamos. Vamos. La validez de un juicio jurídico, o lo que es lo mismo de una norma jurídica, se basa en el hecho de haber sido creada de acuerdo con la forma prescrita por el ordenamiento jurídico, y asimismo en no haber sido derogada, sea por otras leyes posteriores o porque el orden jurídico, considerado como un tanto, haya dejado de ser eficaz. Ahí estamos. Siga. Siga, por favor. Asimismo, es un criterio de validez de una norma la ausencia de contradicciones. Pausa. ¿La ausencia de qué? Contradicciones. Porque, ¿qué pasa cuando hay contradicción? ¿Se van a aplicar las dos? No. ¿Qué debemos hacer entonces? Excluir una, Alec. Excluir una. ¿Y esta cómo, mediante qué lo vamos a hacer, Mónica? Determinando mediante un juicio jurídico válido o inválido. Mediante el análisis jurídico del caso concreto. Así es como vamos a excluir. Vamos. En la norma de ausencia de contradicciones, en sentido lógico formal, esto es la congruencia interna con preceptos de otras leyes. Ya, con preceptos de otras leyes. Congruencia interna. Y como ejemplo, siga leyendo. Como ejemplo de normas contradictorias en forma externa y por consiguiente inválidas, podemos citar el artículo 4 de la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas que preceptúa que serán penados con 2 años. Pausa. Si se dieron cuenta, el mismo folleto habla de dos contradicciones. Una interna y otra externa. ¿Cuál es la contradicción interna? Lean esto, lean un poquito ahí y me dice, ¿cuál es la contradicción interna y cuál es la contradicción externa? Las internas serían las válidas, Lic. Lo lógico formal. Un lógico formal. Ahorita les voy a preguntar, solo voy a tomar un poquito de agua aquí. Ahorita les pregunto, solo analícenlo y ahorita les voy a preguntar.
¿Ya establecieron cuál es la la contradicción? ¿La incongruencia interna y externa? La interna es cuando la misma norma se contradice, o sea, en sí misma. Ahí sí es, efectivamente. Y la externa es cuando una norma contradice a otra. La externa es cuando una norma o una ley contradice a otra. Porque no solo hay que basarnos en una norma, puede ser varias normas. ¿Estamos? Incluso puede ser un ordenamiento jurídico con otro ordenamiento jurídico. ¿Ya? Nuestra visión debe ser una visión amplia. ¿Ya? Hay personas que tenemos una visión amplia y hay personas que tienen una visión corta. Hay personas que piensan a largo plazo, pero hay personas que no piensan a largo plazo, piensan a corto plazo. Y a veces no es el corto plazo el que nos favorece, sino que es el largo plazo. Porque cuando hay largo plazo, hay metas más grandes que se pueden superar, obstáculos más grandes. Bueno, miremos aquí pues. Efectivamente, así es, Luis Fernando, encender la cámara. Les cuento que ahora ya no estoy tomando Coca-Colas. Ahora estoy tratando de tomar bebidas que no tengan mucho azúcar. Adelante. Bueno. Hay que cuidarnos también, ¿verdad? Hay que cuidar la salud. Bueno. ¿Y por qué él está malo? No estoy malo. Si no hay necesidad de estar malo para cuidarse. Enfermo. Buen punto. No estoy La malo, cerveza tampoco tiene azúcar. enfermo ni nada. La cerveza ¿Ya? no tiene azúcar, Lick. No se oye, padre, te voy a decir. Y es vitamina. Se ha tomado el cardamomo. Les cuento que ya probé el de cardamomo. Cuéntenos, Lick, por qué no nos compartió. Ya está. Es que muy rápido, hombre, muy rápido nos reunimos. Entonces, no dio tiempo. Pero en la próxima. Bueno, vamos entonces. Vamos con el artículo. ¿Quién me apoya? Mónica. Apóyame con el artículo. Sí, con mucho gusto, licenciado. Muchas gracias. Como por ejemplo, de normas contradictorias en forma externa. Y bueno, esto ya lo leyeron, ¿verdad? Sí. Y por consiguiente, inválidas. Podemos citar el artículo 4 de la Ley de la Defensa de las Instituciones Democráticas, que preceptúa que serán penados con 2 años de prisión correccional los individuos que hagan circular folletos, panfletos, carteles, grabaciones, etcétera, que propugnen en Guatemala el establecimiento de entidades comunistas, ya que el mismo... Pausa. Eso es lo que establece una norma. Y ahorita viene lo que establece otra norma. Y entonces, conforme al análisis que vamos a hacer, vamos a determinar cuál es aplicable, cuál no es aplicable, cuál incluso ha sido derogada o ya quedó en desuso o ya no es aplicable. ¿Estamos? Bueno, siga leyendo, por favor. Ya que el mismo se opone al artículo 65 constitucional, que garantiza la libertad de emisión del pensamiento sin previa censura. Pausa. ¿Qué artículo es el aplicable al caso concreto? El 65 constitucional. 65. El 65. Entonces, este es un ejercicio bien sencillo.
Pero como vamos de lo sencillo a lo complicado, a lo complejo, vamos de menos a más. Y en ocasiones nos va a tocar que ir de más a menos también. Tampoco lo vamos a excluir. Bueno, en este caso, ¿por qué el artículo 65 es el aplicable? Porque indica que Es constitucional. Es constitucional. Primero la jerarquía. Y ahí le dije que no había mayor dificultad. El problema es cuando es entre normas de igual jerarquía o cuando la contradicción está en la misma norma, porque usted tiene que saber qué pasaje de la norma va a ser el aplicable y cuál no. Alguien podrá decir, pero si es legal, porque está ahí en la norma. Pero el hecho que sea legal, hay que determinar cuál es qué es lo que vamos a aplicar. ¿Estamos? Bueno, ahí no hay mayor problema. Continúe, por favor. Como ejemplo de contradicciones internas podemos citar el artículo 111 constitucional. Contradicciones internas. ¿Dónde vamos a encontrar la contradicción? En la misma norma. En la misma norma. Vamos entonces. El cual establece que el trabajo es una obligación social y toda persona tiene derecho a él. La vagancia es punible. Pausa. Pregunto. ¿El trabajo es una obligación social? ¿No, Lic? ¿Sí o no? Sí. Sí, licenciado. Sí, Lic. Obligación, pero nadie lo obliga. Mónica, ¿el trabajo es una obligación social? Sí, es una obligación social y es un derecho constitucional. Derecho que es una obligación. Es una obligación. ¿Por qué cambió de parecer, Mónica? Es una obligación desde el punto de vista que la vagancia es punible, Lic. Vale. Ya dije la obligación. Ahora pregunto, ¿el trabajo es un derecho? Sí. Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí. Pregunto, ¿a usted lo pueden obligar a trabajar? No. No. No, depende. ¿A usted le pueden elegir el trabajo que va a desempeñar? No, Lic. No. 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 Si usted quiere, trabaja y si no, pues se dedica a aplanar calles. Sí. Sí. Lic, disculpe, entonces no es obligación social, ¿verdad? Es que... Pausa. Es que estamos en el Ahí análisis. está la Mónica. contradicción. Tranquila. Es Primero que vamos. no he cambiado de opinión. La pone ansiosa, Lic. ¿Ya? Primero vamos a hablar de algo y después vamos a excluir al final. Usted puede, si usted quiere, trabaja y si no, se dedica a aplanar calles. Sí. Sí. ¿Y será que si usted es un vagabundo, lo pueden detener? No. ¿Pero qué dice ahí? Sí, porque dice que es punible. Sí. O por lo menos multar. Es que antes había una ley de la vagancia, les cuento. Y es más, dicen que todavía existe ese decreto. Pero obviamente, si una norma ya no la tiene, por ejemplo, como el Código Penal, digamos, la Constitución ya no la considera un delito, ¿será que es punible? No. No, porque ya no es delito. Va. Ahora escuchen bien lo que les voy a preguntar. ¿Será que una obligación puede ser un derecho? Solo dígame sí o no. No. Sí. Puede ser, licenciado, claro que Sí, sí. sí puede. Sí. ¿Seguro? Sí.
Ahí se recuerdan que una obligación es deber. Quiere decir que usted no puede decir no lo hago. Y un derecho quiere decir facultad. Si quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. Entonces, un derecho puede ser una obligación y una obligación puede ser un derecho. No. 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 ¿Qué es lo que estamos viendo en esa norma? Pregunto, para que no nos perdamos de dónde venimos. Contradicción. Contradicción. ¿Qué estamos viendo? Contradicción. Contradicción. ¿Hay contradicción ahí? Sí. Sí, hay contradicción. ¿Cuál vamos a aplicar y cuál vamos a excluir? ¿Con cuál nos quedamos, pues? Con el derecho. ¿Con cuál nos quedamos? Con el derecho. La constitucional. Con el derecho. La de mayor jerarquía. No, si ahí mismo va a estar, Eduardo. La de mayor jerarquía. ¿Cuál es la de mayor jerarquía? ¿No está en la misma norma, pues? Nos quedamos con el derecho. No Estamos hablando, pero con el interno. Contradicción interna es dentro de la misma norma, dentro del mismo Dentro de la juicio. misma norma. Sí, ¿dónde estás? Que no te miro. De la cámara. Pues yo aquí no entraría a conocer contradicción porque el artículo 111 de mi Constitución no tiene contradicción. Ah, seguro que no tiene. No, yo estoy Ay, viendo Freddy. mi artículo 111, no ese es el Freddy. concepto. Es el que menciona ahí, Freddy. Exacto, pero para librarme de la contradicción, mejor leo el 111 de mi Constitución. Vale. Pero conforme al análisis de lo que estamos viendo, Freddy, ¿es derecho o es obligación? Es que dice que es punible el no trabajar. La vagancia. Esa ya no es punible. Ya no, ya está. Ya no, fue en un tiempo. Pero después, por desuso, por inaplicabilidad o por haber sido derogado, entonces resulta que aunque exista ahí, se excluye. A eso es a lo que vamos. Que si encontramos una contradicción interna, tenemos que determinar qué es lo que vamos a aplicar al caso concreto. Una pregunta, Lick. Adelante, encender la cámara. Sí, respecto a lo que consultaba Freddy, esa norma es de una versión de la Constitución anterior, porque en todo caso sería el artículo 101, donde ya tiene otra definición en cuanto al derecho al trabajo, no una obligación. Entonces la duda es si ese texto que está en el documento es un artículo anterior. Es que miren, aquí este artículo que está ahí es el que vamos a hacer el análisis de la contradicción. ¿Ya? Ya cuando veamos un caso concreto, yo les diga, tráiganse la Constitución, ¿verdad? Este es con propósito de ejemplo, de ejemplificar y de determinar las contradicciones. ¿Para efectos de qué? De estudio. De análisis y de estudio. Esto excluyo, esto incluyo. ¿Ya? Nada más. Ahí está, ahí como quien dice en ese ejemplo nos la ponen sencilla. Porque nos habla de una contradicción, ¿qué? Interna. ¿Qué quiere decir una contradicción interna? Pregunto. ¿Luis Fernando? Sí, Cuando una misma norma establece dos aspectos contrarios, dos conceptos contrarios. Por ejemplo, en este caso, establece una obligación y un derecho que a la larga distan de ser aplicables. Me llamaba la atención que si fuera una relación jurídica sinalagmática, podría ser, pero en distintos momentos, pero es otro tema de análisis. Por eso ahí tendrías que analizar el contexto. Claro.
Vamos. Lick, ahí, solo que en este ejemplo sí está bien crítica la decisión porque aquí dice que es punible también, o sea, aquí no me está diciendo que ya se derogó. Dice que es punible, pero ahorita no tengo a la mano la norma, pero eso ya no es punible, eso ya dejó de ser. ¿Ya? Eso, Freddy, ya dejó de ser, Freddy. Eso es como que digas, Freddy, ¿dónde estás? Sí, yo sé que nuestra legislación pues ya no es punible, pero aquí en este texto no me dice que ya dejó de ser punible. No, ahí no. Pero de hecho ya sabes que no es punible. Otro ejemplo, Freddy. ¿El adulterio es punible? No. Sí. ¿El adulterio fue punible? Sí, fue punible. ¿El adulterio es causal de divorcio? Sí. Lo fue, ahora ya no. ¿Lo es o ya no lo es? Sí, es. Sí lo es. Sí es. Si la ¿Cómo lo esposa van a comprobar? Consultando el WhatsApp de la pareja. Poniéndole un investigador. Miren, el problema es de que a veces hay figuras que no se pueden comprobar. Y entonces, si no se pueden comprobar, no son aplicables. ¿Estamos? De eso se trata. De ver la aplicabilidad, de ver la incongruencia, de ver qué es lo que vamos a incluir y qué es lo que vamos a excluir. Eso es realmente el análisis jurídico. Vamos a encontrar dos juicios en contradicción. Hago una pregunta a la general. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Un montón. Como si se dice que norma jurídica es equivalente a hablar de un juicio jurídico. Mírenla pues. ¿Alguien que la tenga ahí a la mano? 281. 281. 281. Eso no se les va a olvidar. Ahora les pregunto, ¿cuántos juicios jurídicos hay ahí? Como dije, equivalente a una norma jurídica a un juicio jurídico. ¿Cuál es lo más fácil? Decir. Norma. 281. Es que un artículo puede tener varias normas o varios juicios. Un artículo puede tener varios juicios. Entonces es un sinfín de juicios. Lick, y aprovechando ahí su anuencia, las disposiciones transitorias se consideran también artículos, en todo caso debería ser más, ¿no? Pero tendríamos que ver si contiene juicios. ¿Ya? ¿Tiene juicios o no tiene juicios? Tiene juicios. ¿Tiene juicios? Todos tienen. Lo único que no sabemos es cuántos juicios tienen. Porque hasta en los mismos, en esta contradicción interna, mire, ¿cuántos juicios hay ahí en esa norma que leyó? Léala otra vez, Mónica. Por favor. Sí, licenciado, con mucho gusto. El trabajo es una obligación social y toda persona tiene derecho a él. La vagancia es punible, no sé si decir eso, porque ya. Dígalo, porque ahí está. La vagancia es punible. ¿Cuántos juicios hay, Manuel Gómez? 3. Solo lo que leyó Mónica. 3. Ingrid. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
El trabajo es una obligación social. 1. Toda persona tiene derecho a él. 2. Y la vagancia disponible. 3. Yo ya casi. 3, licenciado. Sí, 3 era solo para que dudaran, solo quería jugar con su mente. Para ver dónde está esa seguridad, por favor. Es que ¿por qué nos hace dudar, Lick? ¿Cómo es de malo? Es que no es que sea malo, sino que lo que yo quiero es que ustedes sean seguros con lo que están haciendo. ¿Ya? Yo no quiero estudiantes que vayan a una audiencia y ahí les pase como aquel chiste de una serpiente donde dice cuando llega tu ex, ¿qué le pasa a ese pobre cristiano? Se desmayó. ¿Ya? Yo no quiero que ustedes los asusten con el petate del muerto, como se dice. De repente algún estudiante me dijo, mire, licenciado, usted no juegue con nuestra mente. Se dan casos, Dale, que no soy yo el que los tiene que entrenar, pues. ¿Qué tienen que tener ustedes? Seguridad. Tienen que tener criterio. Pero seguridad. Con criterio. Y es más, de repente uno no tiene nada de juego, ¿verdad? Se está jugando. Imagínense, estamos jugando. Una pregunta, Ale. Y no tenemos nada de juego. ¿Qué le van a demostrar ustedes a la contraparte? Seguridad. Apostamos más para hacer creer que tenemos un póker de ácido. Licenciado, se dan casos de que incluso antes de entrar a la audiencia hay abogados que tratan de amedrentar al otro, ¿verdad? Así es, Carlos. Eso es fijo. ¿Ya? Eso es fijo. Y a veces llegan un montón de abogados con el mismo cliente, como quien dice, vamos a ir a intimidarlo. Y uno llega así bien tranquilo, ¿verdad? Hasta despeinado, así como mi caso, ¿no? Y deja a uno que ellos hagan. Y de ahí llega uno tranquilo y, como diría aquel dicho, ¿verdad? Atraerlos. ¿Para qué? Lo que no saben es que fuimos estudiantes del licenciado Calmo. ¿Ya? Por eso cuando nos toquen casos juntos, mejor tratamos de conciliar. Yo voy a tratar de conciliar porque yo sé que los alumnos salen mejores que el maestro. Entonces yo le voy a pedir la conciliación. Una pregunta, Lick. Adelante, Julio. Luis, perdón. Bajo la perspectiva del silogismo jurídico, al analizar determinado texto, se extrae la premisa mayor, la menor y lógicamente la conclusión, es decir, bajo ese análisis. Aquí solo estamos hablando, Luis, si estamos hablando de la norma jurídica, solo estamos hablando de la premisa mayor. Aquí no hay caso concreto. Aquí solo son supuestos, no hay si te das cuenta, no estamos viendo un caso concreto. No estamos diciendo, ¿será que fulano de tal tiene obligación de trabajar? ¿Será que fulano de tal tiene derecho a tal cosa? ¿Será que fulano de tal, como no trabaja, es vago y puede ser penado? No estamos hablando de un caso concreto. Entonces, ahorita solo estamos hablando de la premisa mayor. Según el silogismo jurídico. Entonces, bien, pregunto, ¿vieron el video que les compartí o no lo vieron? Sí. Claro, que el análisis aristotélico es lo más simple y se puede indagar más allá en ponderaciones más elevadas. Es que eso es como que el inicio. Ese es como el inicio, Luis. Los principios es como quien dice puntos de partida. Que esto puede llegar a niveles superiores, eso es otra cosa. Quiere decir que nos faltarían otros cursos más. No solo ir a la lógica jurídica, sino que también ir a la psicología jurídica.
Porque imagínense que las reglas de la sana crítica razonada son la lógica, la psicología y la experiencia. Y les pregunto, ¿en qué parte de la carrera fuimos a estudiar psicología jurídica? Y si no nos gusta ni la lógica jurídica y el licenciado hasta nos cae mal, estamos a la defensiva y no aprenden nada. Que está a la defensiva no aprende nada, porque él mismo se bloquea. Tienen que estar tranquilos, relájense. Y está la filosofía también. Esa la van a ver en el filosofía del derecho, la van a ver, no sé si en el 9º o en el 10º semestre. Así que no crean que ya terminó su quebradera de cabeza. Está comenzando. Bueno, vamos. ¿Qué más sigue ahí, Mónica? Disculpe. Con mucho gusto. En efecto, si el trabajo es una obligación, queda afuera del ámbito de la libertad jurídica. Ahí está la aclaración, miren. Siga. Libertad jurídica, razón por la cual no es congruente calificarlo como derecho, ya que la definición de este concepto implica la posibilidad de actuar o no de conformidad con los lineamientos normativos. Por ende, si el trabajo es obligatorio, queda afuera del ámbito de lo optativo, con lo cual no puede definirse como derecho sino como deber. Por esto mismo, penar la vagancia resulta congruente en un régimen jurídico que defina el trabajo como obligación social, pero incongruente en un régimen de libertad de trabajo, ya que en este último supuesto es claro que aquellas personas que no deseen trabajar tienen la libertad jurídica para ello, es decir, tienen la libertad jurídica de dedicarse a la vagancia. Claro está, el origen de estas contradicciones no puede juzgarse con los cánones de la lógica formal. ¿Con los cánones de qué? De la lógica formal. ¿Y cuál la vamos a juzgar nosotros? ¿Cómo dijo Lick? Con la lógica jurídica. Nosotros la vamos, ¿con cuál la vamos a juzgar? Jurídica. Nosotros la vamos a juzgar con los cánones de la lógica. De la lógica jurídica. Jurídica, porque nosotros, si bien es cierto, la lógica formal fue la base y el punto de partida para llegar a la lógica jurídica, ya cuando llegamos a la lógica jurídica, lo que tenemos que aplicar es la lógica jurídica, que esa es la que nos interesa a nosotros. Solamente. Licenciado, solo un detalle. Carlos. En Cuba todavía la vagancia es punible y el Estado garantiza que todos trabajen. Va. En Cuba. Pero les pregunto, en el régimen de Guatemala. No es punible, no, porque es punible. el de Cuba es una aplicación de legislación territorial. No, aparte que la legislación territorial aquí en algún momento fue punible. En el tiempo de Ubico estaba la ley contra la vagancia. ¿Qué pasaba? Que las personas que no trabajaban, que venían, que andaban, los agarraban vagando, se lo llevaban a construir la línea férrea. Reparar calles, pues. Sí. A reparar baches, diríamos ahorita. Sí. Alguien diría, estaría bueno. Pero ahorita ya no se puede. Ahorita ya no se puede. No se puede. Caso contrario, ahorita, ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Qué están haciendo con los que andan tatuados? La prisión de una vez. Y aquí, a la cárcel de una vez. Y aquí, yo sé que hay unos aquí infiltrados de los dos grupos. ¿Ya?
¿En serio? Letras y números. Es más, oigan, dicen que hay estudiantes que graban las clases o que las... Y de una vez, allá tengo alumnos también ahorita. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que me pueden estar escuchando. Y yo les voy a decir... ¿Sí? ¿Qué les voy a decir? Eso mero. ¿Qué Amor y significa paz. esos dos deditos? Paz y amor. Paz y Amor y amor, paz. ¿verdad? ¿Cuándo nos Si vamos quieren, a comer el mátense entre próximo ustedes, pero a chupe? mí sí no me toque. ¿Estamos? Porque si no, ¿quién les va a enseñar? Bueno, digamos, pues. Ya, bueno. Ya solo este parrafito, Ya, Mónica, disculpe que me estaba aprovechando de la situación. Ya solo esto que falta. Motivo por el cual será en la última parte de este trabajo que examinaremos las causas socioeconómicas de la existencia de este tipo de contradicciones lógico-formales. No estamos viendo causas socioeconómicas aquí, solo lo jurídico. Ahí estamos. Hasta ahí, Mónica. Hasta ahí estamos. Entre o en el interior de las normas. Entre o en el interior de las normas jurídicas. Muchas gracias, Mónica. Ahora vamos con otro voluntario. Adelante, Carlos. Gracias, licenciado. 3. Carlos, pausa, Carlos. Démosle la oportunidad a Aldo porque no lo conozco. Usted ya lo conoce. Está bien, Aldo, Luis. adelante. Aldo, ¿dónde aparece Aldo? Aldo Arana. No quiere, Lick. Enciende la cámara, Aldo. ¿O está allá en el sector? Bueno, en vista que Aldo no se pone pilas, adelante. 3. Clasificación de los juicios jurídicos. Utilizando la clásica división kantiana de las categorías, García Maínez hace una clasificación de los juicios jurídicos basada en el cuádruple punto de vista de la cantidad. Pausa. Pregunta a la vista. La clasificación de los juicios jurídicos desde el cuádruple punto de vista se clasifican en un cuádruple punto de vista. Cuantitativo. Primero de cantidad. Desde el punto de vista de la cantidad. La cualidad. Desde el punto de vista de la cualidad. Desde el punto de vista de la relación. Desde el punto de vista de la relación. Y desde el punto de vista de la modalidad. De la modalidad. ¿De qué estamos hablando ahorita? De los juicios. Juicios jurídicos. Y su Juicios clasificación. jurídicos. ¿Se recuerdan que eso se nos vuelve algo familiar si recordáramos algo de los conceptos? Y definidos por García Maínez. Ahí estamos. Vamos entonces, Carlos. Estas fórmulas necesito que se las aprenda. ¿Sí? O sí. Juicio categórico. No hay opción. Vamos. Así, de la primera de ellas se obtienen los juicios universales. ¿Cuál es la fórmula de los juicios universales? Todos los sujetos son predicados. Vamos. Particulares. Algunos sujetos son predicados. No habla de predicado, pero así está así. ¿Ya? S y P.
ASP, nada más. Va. Sí. Dice, No digas predicado. A mí lo que me interesa es todos los S son P. Algunos S son P. Ningún S es P y algunos pueden ser P, algunos pueden ser S. Ese relajo mental que nos va a servir para el análisis. Y singular, ahorita, este es P. Ahorita me están dando ahí con agua pura. Ya se me acabó la mía. Sigan. Y singular este es P. Este es P. ¿Qué más? Del punto de vista cualitativo, se obtienen juicios positivos. Ese es P. Y negativos. Ese no es P. Según la relación. Los incondicionales, ese es P. Hipotéticos, condicionales, si Q es R, entonces ese es P. Todas las posibles posibilidades o variables. Ojo, todo eso nos sirve ¿para qué? Para hacer análisis, así como venían unas preguntas ahí del Toro, y que yo sé que a muchos les encantó y a muchos de plano que se han de haber referido a mi mamacita, ¿verdad? Pero mi mamacita ya está descansando en el cielo. Y dicen que a veces lo malo son como las procesiones, que ahí donde salen, ahí vuelven a entrar. Por eso no decimos el mal a nadie. Decímosle el bien, que Dios te bendiga, que estés bien, ¿verdad? Porque lo que usted esté diciendo, eso es lo que usted va a recibir. Si usted maldice a alguien, la maldición es como el boomerang, va a volver a donde mismo. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Ok. Entonces, y disyuntivos, ¿ese es P1 o P2? Y finalmente, de la categoría modal se derivan los juicios problemáticos. Ese puede ser P, asertóricos, ese es efectivamente P. Y apodípticos, ese es necesariamente P. Si aplicamos... Pausa. Todos los estudiantes de la sección F son inteligentes. Tipo de juicio. ¿Solo? ¿Y se recuerda que el hecho que encaje en una clasificación categórico? Universal. No quiere decir, no, categórico no. Es universal. No. Es universal. Universal. ¿Qué más? Verdadero. Juicio positivo. Es positivo. Es asertórico. Asertórico, positivo. Universal. Algunos estudiantes de la sección F se fueron a la playa. Particular positivo. Y asertórico también. ¿Son asertóricos? Sí, porque algunos sí se fueron a la playa. Va. Asertórico. Puede ser que unos estudiantes se fueron a las procesiones y otros estudiantes se fueron
a las piscinas. Tipo de juicios. Problemático. Problemáticos. Disyuntivos. Disyuntivo, que tiene otro Disyuntivo. ¿Qué más? Particular. Hipotético. Particular. Ojo. Cuando digo particulares, Carlos Magarín se fue al puerto. Condicionales. ¿Ya? Universal. Singular. ¿Será que hay? Singular. Sí, sí, correcto. Es de uno. Como quien dice, hay que pensar bien. No hay que irse como quien dice con el amague. Este es P. Porque con esa pregunta que les hice del toro, ay Dios. Yo creo que ya menos le salían cuernos de enojados. Ya mero rascaban la tierra ahí, como quien dice, el toro está bravo. Y los que comprendieron, excelente, ¿verdad? Va. ¿Y la fórmula? Ahorita, permítame. Ya le dije que esas fórmulas se las tienen que aprender, sí o sí. ¿Estamos? Probabilidades. Fórmula de juicios apodícticos. Ese es necesariamente P. Ese es necesariamente P. Juicios universales. Ese es P. Todos los S son P. Todos los S son P. Juicios singulares. Este es P. Este es P. Este es P. Juicios positivos. Ese es P. Ese es P. Juicios negativos. Ese no es. P. Juicios condicionales. QSR. Entonces, ese es P. Eso me llama la atención para colocarme. Mire. Si Q es R, entonces ese es P. Ese está bonito para el examen, ¿verdad? No. ¿Ya?